Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rubén Ramos, vengo de la Oficina de Tecnología e Información del Ministerio de Vivienda. Como había comentado aquí, este aplicativo que es el diagnóstico de sistemas de agua en el ámbito rural. Ya, como les comentaba, este aplicativo, que es el que tenemos en vivienda, él básicamente trabaja bajo marcos de intervención, y estos actualmente dentro de la herramienta están siguiendo un proceso de supervisión de esta información. ¿Ya? A este proceso de supervisión ya, se le han añadido ciertas validaciones, ciertas consistencias, que es parte, digamos, de este proceso de supervisión para justamente asegurar la calidad de la información que están reportando. ¿Ya? Entonces, como comentó también acá el amigo, se van a hacer ciertas adecuaciones, porque las opciones que están ahorita en la herramienta son opciones generales. ¿Ya? Hay todo un proceso que involucra hacer esta supervisión, el cual sí requiere justamente de hacer una intervención nuevamente en campo, ¿ya? Para contrastar la información que inicialmente está registrada aquí en la herramienta, y obviamente contrastar con la información que los supervisores van a traer nuevamente de hacer la intervención en campo. Entonces, esa información que se contrasta, ¿ya? Se evalúa, ¿ya? El supervisor en este caso, y va a determinar si es que lo que va a hacer en la herramienta es, digamos, una modificación de información producto de probablemente una corrección a la información que haya inicialmente llenado, o de repente lo que va a hacer es una actualización de información. Cuando ocurre determinada situación, eso generalmente está definido de acuerdo a cómo se encuentra la información inicialmente aquí reportada y lo que tengan luego de haber hecho una intervención en campo. Entonces aquí, ahorita la herramienta, digamos que opera de esa forma, requiere que se haga una intervención en campo. Sin embargo, se va a hacer la adecuación. Ahora, lo que sí, digamos que como parte de las opciones que tiene, y es justamente la opción para actualizar información, es que una vez ingresando a la herramienta van a encontrar su listado de encuestas. Aquí tienen todas las encuestas que van registrando a nivel de centro poblado, ¿ya? Todos los diagnósticos que se hacen a nivel de centro poblado. Dentro de esta bandeja de encuestas hay 3 módulos, ¿ya? Generalmente, o bueno, 4, incluyendo el módulo de datos generales. Normalmente datos generales contiene información básicamente en general, ¿ya? De la localidad donde están haciendo la intervención. Entonces aquí básicamente lo que van a encontrar es información muy general, ¿ya? De la localidad, información geográfica, la persona que está entrevistando, ¿no? Que está realizando la entrevista, el testador y el supervisor, ¿no? Con quienes a quienes han entrevistado, y bueno, unas opciones adicionales por ahí en situaciones en donde, por ejemplo, no pudieron encontrar geográficamente esa localidad, porque ya no existe probablemente, o probablemente es una localidad que no hay población, pero creo que para este caso no aplica, porque sí son localidades bien definidas, pero son opciones que están ahí de manera general, digamos, para el encuestador, ¿no? Para situaciones en las cuales se ha encontrado, ¿no? Ese es el módulo general de datos, ¿no? También hay un módulo 1, que es básicamente ya de lo que corresponde propiamente al centro poblado, ¿no? Ingresan al módulo. Por ejemplo, aquí tenemos información ya de ese centro poblado, ¿no? La lengua que hablan, algunas otras preguntas por ahí, pero hay unas preguntas claves por ahí, ¿no? Que probablemente son las que ustedes seguramente que han escuchado, es que si esa localidad tiene o no tiene un sistema de agua, ¿no? Entonces, esas opciones, todas esas están en el módulo 1, de manera general, así, para irlo revisando, ¿ya? Información del módulo 1, cómo es que se abastece ese centro poblado, ¿ya? Mediante qué, si tiene un sistema o no tiene un sistema, si no tiene, cómo es que se abastece. También se habla sobre si cuenta con un sistema de iluminación discretas, ¿okay? Ese es el módulo 1. El módulo 2 es básicamente sobre el prestador de servicios, ¿ya? Que da mantenimiento a ese sistema de agua. Entonces, también tenemos información general, ¿ya? Quién es la entidad encargada en este caso, una organización comunal, una municipalidad, algún proveedor privado, etcétera, ¿ya? Información también sobre el tema del prestador, la cuota familiar, etcétera. Ese es el módulo 2, ¿no? Toda la información que van registrada en el módulo 2.
que es referente al prestador del servicio. Y finalmente el módulo 3, que es referente al sistema de agua. Aquí es información general, ¿ya?, de el sistema de agua, ¿no? Inicialmente empieza con una pregunta si es que ese sistema de agua abastece a más centros poblados o no. Es una pregunta clave también por ahí. Y luego está el tema de la continuidad, el tema del servicio, si pagan o no pagan, toda información referente al sistema de agua. Más abajo está información de infraestructura, ¿ya? Y eso es básicamente el tema de infraestructura, qué componentes tiene ese sistema, ¿ya? Entonces, eso es un vistazo rápido a los módulos que están en el sistema. Esa es la información que normalmente vienen reportando actualmente, ¿ya?, y que dentro de la herramienta pues, hay ciertos digamos, indicadores por ahí que le especifican al usuario lo que tiene que resolver, ¿no? Ahora, dentro de cada encuesta, ¿ya?, ahí están las opciones para, en este caso, actualizar información. Entonces, las adecuaciones que se van a hacer, en este caso, considerando el alcance que me están indicando más o menos para ustedes, va a estar igual por acá. Al final, cada encuesta va a pasar por una etapa de actualización, para ustedes. Entonces, la actualización por aquí, ahora mismo, porque lo que hace es abrir un pequeño módulo, ¿ya?, para preguntarte, primero tienes datos generales de la persona que está haciendo esta supervisión. En el aplicativo, esta opción de supervisión lo realiza el usuario que tiene un perfil de supervisor, ¿ya? En la herramienta se están manejando ciertos perfiles, ¿ya? Tenemos al supervisor, al registrador, que es el que inicialmente ingresa la información al aplicativo, y un usuario de tipo visualizador, que es básicamente como que alguien que te va apoyando ahí para ir revisando que la información esté registrada correctamente, ¿ya? Pero el supervisor en la herramienta es el que puede hacer esta etapa de actualización, ¿ya? Entonces, cuando vas a realizar una actualización al sistema, ¿ya?, ahora funciona en un determinado escenario, ¿ya? Funciona cuando, teniendo la información que inicialmente has registrado aquí, ¿ya?, y que luego pues, vas a campo y haces una intervención nuevamente, tienes la información y contrastas, ¿no? Entonces, muy probablemente haya localidades, estoy hablando de cómo es que funciona ahora, ¿ya?, muy probablemente haya localidades que inicialmente sus componentes del sistema hayan sido de determinadas características, ¿no? Pero esta información probablemente lo reportaron en el 2015 o 2016. Entonces probablemente a la fecha ha cambiado, probablemente algunos de los componentes han cambiado y hay diferencias, ¿no? Entonces ahí es cuando se habla de una actualización, porque algo cambió durante el tiempo, ¿no? Que es muy diferente a cuando se habla de una corrección de información, porque también se dan esos casos en la herramienta, ¿ok? Cuando inicialmente quizás hicieron, dentro de la encuesta hay ciertos datos como por ejemplo la distancia que hay entre la capital hacia la localidad, probablemente la distancia real sea 40 kilómetros, pero por error lo pusieron de repente 30, entonces es una corrección que van a hacer, o sea, ahí no hay una actualización, sino hay una corrección que tienen que hacer al sistema. O probablemente ha habido situaciones aquí en esta herramienta que habían indicado que el sistema, el centro poblado que estaban reportando era considerado como un sistema principal, centro poblado principal. Esos casos son muy particulares aquí cuando sus sistemas abastecen a muchos centros poblados, a más de uno, ¿ya? Probablemente no sea el caso, o tal vez sí, pero esas situaciones cuando un sistema abastece a más centros poblados, porque eso es lo que contempla la herramienta, normalmente se tiende a registrar el centro poblado principal y los demás centros poblados a los cuales abastece se registran como centros poblados hijos. Es una denominación que aquí en la herramienta se maneja mucho. Centro poblado padre, centro poblado hijo. Padre es donde está el sistema principal que abastece a los demás centros poblados, y estos que son abastecidos vienen a ser normalmente considerados como centros poblados hijos. Y les menciono esa terminología porque en los reportes también se expresa de esa manera, ¿no? El centro poblado padre y el centro poblado hijo. Padre es el que normalmente lo van a encontrar en su bandeja de encuestas, y el hijo es el que va a estar dentro de, en este caso, dentro del módulo 1, porque ahí es donde se registran los centros poblados, ¿no? Entonces, si tuvieran más centros poblados que son abastecidos por el sistema, entonces van a aparecer en este listado, e incluso en la herramienta les indica, ¿no? Este centro poblado de aquí es el centro poblado padre. Si hubiera más registros, los demás van a estar denominados hijos, y eso por una cuestión lógica que parte de la respuesta que dan aquí en el módulo 3, ¿no? Cuando en el módulo 3 indican que su sistema abastece aquí
si indican que abastece a más centros poblados, entonces es ahí donde especifican a qué centros poblados abastece, ¿no? Entonces aquí yo veo a veces cierta confusión inicialmente con el registrado, y es por eso que ahora están haciendo una especie de corrección de información. Entonces el tema de corrección, comentaba, es parte de la etapa de supervisión que están haciendo ahora. Entonces, ahí, como les digo, hay dos escenarios, ¿no? Una modificación que van a hacer al sistema, pero una modificación que puede deberse a una corrección de información, porque están corrigiendo inicialmente por error, probablemente se registró, o una actualización de información que se debe a que en este caso algo puede haber cambiado durante el tiempo, ¿no? Entonces, como les decía, para la actualización es ir por este menú de aquí, como aquí ya están en proceso de supervisión, por eso que se les deshabilita la opción, pero ir por aquí, por actualización, y como les comentaba, el primer cuestionario, o este cuestionario consta de unos datos generales sobre la persona que está realizando la supervisión, la fecha en la que se realizó la supervisión, ¿no? Eso es lo que contempla ahora mismo, y por acá te indica cuál es el motivo de las diferencias, ¿no? Esas diferencias, probablemente aquí te lista unas opciones, ¿no? Si por ejemplo se debe, esa diferencia que pueden encontrar entre la información que hay en el sistema y la información que encuentran en campo, probablemente se puede deber a que se ejecutó una obra nueva, a que cambió o mejoró algún tema en la gestión, o en alguno de los componentes del sistema, ¿no? Cualquier opción que haya dado inicio a esa modificación, ¿ya? Para que se dé la actualización, es la que ustedes detallan aquí. Y si no se ajusta ninguna de estas, hay una opción otros, en el cual ingresan manualmente aquí a qué se debe esa actualización, por qué van a actualizar la información del sistema, porque al final la información que está reportada en el sistema ya representa cierta realidad en una determinada localidad, ¿no es cierto? Pero al hacer esa modificación, ¿no? Es lo que busca esta opción del módulo de supervisión, es entender a qué se debe, ¿ya? Entonces, por acá especificará que la actualización se debe a tal motivo, ¿no? Si es que no se ajusta a ninguna de estas opciones que están ahí, ¿no? Luego de eso, hay más preguntas, ¿no? De manera contextual, ¿no? Si se debe a alguna determinada opción por aquí, se habilitan ciertas opciones por aquí para completar, digamos, el motivo de por qué se está realizando esa modificación, ¿no? Más claro, si por ejemplo se debiera esto a una intervención de alguna obra, ¿no? Por ejemplo, se habilita acá, ¿no? ¿Qué institución es la que realizó esa obra? Por ejemplo, lo realizó la municipalidad. Ahora, como se trata de una obra, normalmente esto obedece a un proyecto, entonces por acá se tiene información del proyecto que está, ¿sí? de ese proyecto, ¿no? Código SNIP, la fecha en la que inició ese proyecto, cuando culminó, pero es información contextual básicamente. De hecho, para el sistema, al ir por la opción, todo esto es información contextual, pero que sí, obviamente ayuda a entender por qué están haciendo la actualización de la información, ¿ya? Luego, cuando responden toda esta información, ¿ya? Y guardan, el sistema de por sí ya sabe que cuando van por la opción de actualización, ojo que eso es un escenario que maneja, que está contemplando ahí ahora mismo, ¿ya? Cuando se debe a una actualización en el sistema, entiende que están yendo por una opción que significa que inicialmente la información que está reportada se debe a un estado inicial, a un primer estado situacional de esa localidad, ¿ok? Y como ahora van a hacer una actualización de información, se entiende que es un segundo estado situacional de esa localidad. Eso es lo que ahora contempla. Entonces, cuando van por la opción de actualizar el sistema ahora, lo que les dice es que van a generar una primera línea base. Línea base para el sistema significa que va a mantener el primer estado situacional, ¿ya? Eso va a ser su primer, digamos, situación de esa localidad, y que enseguida, cuando van a hacer la actualización, van a modificar información, ¿cierto? Para que esa información no se pierda, ¿ya? Porque al final es cambiar un dato ahí, ¿no? Lo que hace el sistema primero es sacar, digamos, respaldar el primer estado situacional como está ahora mismo, ¿no? Y luego hacer las modificaciones. Una vez que hacen las modificaciones, que se entiende que es una actualización, va a ser el segundo estado situacional. Eso, entendiendo en el campo, es más o menos como que, ahora el sistema, es como que si en un determinado momento una localidad no tenía sistema, ¿no? En el 2016 por ejemplo, y ahora en el 2017 probablemente ya tenga un sistema, producto a una ejecución de una obra que ejecutó la municipalidad probablemente. Entonces eso representa dos estados situacionales, ¿no? Un estado situacional base, en donde no tenía un sistema, y ahora un estado situacional B, el segundo estado situacional, en donde sí tiene un sistema. Entonces, cuando se va por una actualización, la herramienta hace, digamos, esa opción, ¿no? De generar los estados situacionales. Muy distinto a cuando va a realizar una corrección de información, porque cuando va a corregir información no está
digamos, guardando información de un estado inicial, está esperando a que se corrija esa información para tener un estado confiable de una situación real, ¿cierto? Eso es lo que más o menos ocurre cuando va por la opción de actualizar para el sistema, ahora mismo. Ahora, se va a tener que hacer las adecuaciones, obviamente, porque probablemente esto no sea lo que ustedes están indicando, pero más o menos opera así, y por ahí es que van a estar las opciones. Cuando le digan que sí, aquí esta opción, el sistema automáticamente, digamos, que hace las operaciones necesarias para mantener su información, digamos, como tiene que ser, ¿ya? Entonces, todas estas opciones son para digamos, para escenarios que ahora mismo están siendo usados por las regiones. Entonces, muy probablemente no se adecue a lo que ustedes se les ha planteado, pero que al final, cuando ingresen al sistema, van a encontrar este mismo entorno, van a encontrar por aquí las opciones. Solo que las opciones que se les va a dar para ustedes, luego de definir bien claro cómo es que va a operar para ustedes, las opciones van a estar ahí disponibles. Simplemente, cuando sea necesario que aparezca una opción, aparecerá, es como por acá, ¿no? Se deshabilita cuando no hay necesidad de que esté habilitado, ¿no? Por una especie de validación que tiene que hacer el sistema. Entonces, finalmente, para ustedes, las opciones, una vez que se defina cómo es que va a operar este tema de la actualización, porque aquí sí depende mucho de hacer un contraste de información para determinar si es que voy a corregir o si voy a actualizar, o incluso el sistema también tiene una opción contemplada si es que no hay cambios, porque probablemente la situación de un determinado centro poblado que inicialmente lo reportaron, probablemente siga siendo el mismo. Entonces, cuando eso ocurra, también el sistema ya lo tiene contemplado. Entonces, son tres escenarios que más o menos la herramienta contempla. Cuando no hay ningún cambio en la situación que inicialmente han reportado aquí, o cuando hay un cambio, pero ese cambio se evalúa si es que se debe a que tienen que corregir información o a que tienen probablemente que actualizar información. Entonces, esos estados situacionales, la herramienta los contempla actualmente, pero obviamente vamos a hacer los ajustes, tener coordinaciones con el área correspondiente para hacer estas adecuaciones. ¿Sí? ¿Tienes una consulta? Puede ser también simultáneamente corrección y actualización a la vez, ¿no? O sea, el módulo está hecho para las dos cosas simultáneas, porque probablemente son las dos puntas. Sí, en situaciones, digamos, ya en campo, ahí se encuentran esos escenarios. Muy bacán sería, muy bonito sería que vas a hacer tu distribución en campo y todo está ok, todo está perfecto, tu información, como inicialmente lo pueden haber registrado, pero no es así. Muchas encuestas que están aquí tienen que corregirse primero, ¿no? Corregir sus validaciones. Es por eso que en el sistema se han generado aquí validaciones. ¿Ya? Validaciones. ¿Qué te dicen por aquí? Que, por ejemplo, todavía estás completando tu información, que por acá ingresaste cierta cantidad de viviendas y por acá ingresaste otra cantidad, no es coherente. En el sistema se está tratando de buscar también la consistencia de la información, porque hay preguntas claves que más o menos tienen cierta concordancia, o deberían tener cierta concordancia, ¿no? Entonces, todas esas posibles incoherencias es que el sistema va detectando y va generando como alerta, ¿no? Vieron que por acá hay iconos que van diciendo que esta encuesta tiene una alerta, ¿no? Entonces por acá le va diciendo, ¿no? Tienes una observación, tienes por aquí tal cosa, y que si yo voy, por ejemplo, a esta encuesta de acá, y hago clic por acá, pues te va sacando toda la información que puedas tener, ¿no? Por ejemplo, acá tiene una validación de cero, ¿no? Y le dice, bueno, básicamente acá le dice que está completando sus módulos todavía, porque digamos que la etapa de supervisión, que es aquí, o en este caso actualización de información, ¿ya? Ocurre sobre centros poblados que hayan sido, o encuestas que hayan sido completadas al 100%. Completadas significa que hayan llenado su módulo 1, 2, 3, porque hay encuestas que están en proceso de llenado de información. Entonces, esos escenarios como que son, considerando que obviamente esto contempla para diversas intervenciones y diversos escenarios, ¿no? Pero para ustedes va a ser algo ya más definido, porque se trata, entiendo, de centros poblados que tienen sistemas de agua, ¿no? Entonces, y sobre encuestas que ya han sido levantadas. Entonces, por ahí que se van a adecuar para que se pueda contemplar todas las opciones que para ustedes son necesarias. Pero sí, se puede hacer una corrección, luego se puede hacer una actualización de información. Eso sí, el sistema lo contempla. Sí. El registro de diagnósticos son por centros poblados, ¿correcto? Sí. Y si en un centro poblado, que es lo general, encontramos varias localidades y sus sistemas independientes del centro poblado, ¿cómo es la opción para ingresar? Ahí hay un tema de definición, ¿no? Porque hay, tú me dices que tienes un centro poblado, pero dentro de cada centro poblado hay localidades. Independientes del sistema. Y cada localidad tiene su propio sistema. Su propio sistema.
Ya, bueno, ahí generalmente es un tema conceptual que tendrías que validarlo tal vez con el encargado. Hay un tema de definición ahí. ¿Cómo hacer? Cuando se trata de ese tema de localidades, ¿ya? Porque cuando se trata de centros poblados, en donde hay un solo sistema que abastece a otros centros poblados, ojo, por definición, centro poblado, no localidad, sino centro poblado. Cuando se abastece a otros centros poblados, definición centro poblado, no localidad, ahí se ingresa por acá. Simplemente es como este campo que están llenando ahora mismo. Mi pregunta va, si ingresión es así, Ya. un centro poblado, 4 localidades y sistemas Ya, por eso, ahí creo que es un tema de definición ya de cómo proceder. Ese es un tema que no lo puedo resolver yo. Entiendo que en el procedimiento de cómo intervenir en el campo y definir qué hacer, ahí es cuando no es la persona adecuada para ¿Para qué está eso, ¿no? preparado el sistema? centro poblado. Para centros poblados. Un Exacto. sistema que Es que tenga... está definido como centro poblado para la localidad. Por eso, bajo la definición que ustedes tengan, ya ahí por eso hay ese tema de cómo adecuar eso de ello. El sistema aquí está diseñado para soportar a nivel de centro poblado. Entonces, si hay la necesidad de llevarlo a la localidad, es por eso que se van a hacer los ajustes, pero como digo, el sistema de definición de cómo lo consideran bajo los criterios que ustedes están trabajando. Funciona PADI, como funciona ahí. Claro, o sea, todo eso opera pero internamente dentro de un centro poblado, ¿cierto? Entonces, la herramienta ahorita soporta eso. Digamos, no tienes, para el sistema, para la herramienta ahorita es decirle a nivel de centro poblado. O sea, esa realidad que tú comentas, por ejemplo, probablemente habría que hacer una adecuación, probablemente, o de repente se sustenta bajo otro criterio que probablemente lo definan dentro de su marco de intervención que tienen ustedes, porque eso de acá mucho opera con el marco de intervención que definen, cuál es el alcance, cómo logran realizar esa intervención. Esa es básicamente la opción de actualizar, ¿no? O sea, parte, como les digo, de una etapa previa de ir a campo, sí. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos la adecuación necesaria para que, digamos, contemple lo que ahora ustedes están definiendo. Probablemente si este tema de localidades también va a ser considerado, probablemente tenga que hacer adecuaciones, ¿no? Por eso ya lo definimos luego. ¿Sí? Para usar su localidad. Lo que pasa es que, como le digo, la herramienta aquí contempla a ese nivel, ¿ya? Entonces, tengo entendido que, o sea, esos escenarios que comentan, ¿no? El de localidades, dentro del centro poblado, ya, hay un procedimiento que desconozco, que es el que te indica en todo caso qué hacer. Porque el sistema por ningún lado te permite registrar a nivel de localidad, ¿no? Cuando ese sistema abastece a todas las localidades, no te permite dentro de la herramienta. Entonces, probablemente hay un procedimiento que hacer en esas situaciones, ¿no? De repente te indicará coge el centro poblado o la localidad que tenga más población, probablemente, no lo sé, pero debe haber algún procedimiento para seguir eso, ¿no? Entonces, a nosotros no nos han, digamos, llegado todavía una solicitud de hacer la modificación al aplicativo para que soporte esos, digamos, contemple esas situaciones de localidades, ¿no? Entonces debe haber algún procedimiento como finalmente reportar esa información, porque lo que está ahorita es a nivel de centro poblado. Y como les digo, o sea, bajo ahora la nueva solicitud que están haciendo para que se pueda hacer la actualización de información, seguramente que se van a considerar probablemente esas sugerencias que están solicitando, ¿no? Eso es un tema que lo definen ya, digamos, en los superiores, ¿no? Nosotros nos dicen finalmente cómo debe operar y dan unas ciertas especificaciones técnicas, ¿no? ¿Si alguien más tuviera alguna pregunta? ¿Un reclamo? Así es. No tiene que ver mucho con la denominación que se ha utilizado anteriormente, lo que significa localidad, certificado, etc. Lo califica todo como centro poblado, no el tamaño de la población. Entonces, te da un listado, ¿ya? Pero tú vas a campo a un distrito y de pronto encuentras localidades fantasmas, por así decirlo, porque no están en ese listado y de pronto te toca ir adecuándote, Sí. y eso es de pronto de una de las preocupaciones que hemos tenido también antes en el trabajo. Íbamos y con el listado de las localidades también, que trabajamos con los municipios y a veces no se
encontraba. Entonces creo que la pregunta Ya. ¿qué hacer? Ese tema, por ejemplo, sí, ese tema sí ha sido inicialmente bastante preocupante, pero ahí hay dos cosas que comentar, ¿ya? La base de datos de INEI, si bien es cierto, la que tenemos está actualizada al año pasado, 2016 me parece. Entonces, inicialmente se empezó cargando con una base de datos de 2013, porque normalmente Vivienda trabaja con la base de datos oficial de INEI. Okay. Hemos hecho la actualización a la última versión, justamente, pero 2016 hasta la fecha, hasta 2017, aún siguen encontrándose localidades, o mejor dicho, situaciones distintas a la que INEI presenta. Para INEI, o en la base de datos nueva que hemos encontrado, la relación nueva de centros poblados de INEI, incluso hemos encontrado que localidades se han cambiado a otros distritos, que localidades que se han fusionado son una sola localidad, tienen un solo vigeo. Entonces, y hemos tenido incluso problemas porque cuando registraron información en el 2015, se encontraba en una determinada situación, ¿no? Habían llenado dos centros poblados. De pronto, en esta nueva actualización que hemos hecho, esos dos centros poblados para INEI se han fusionado y es uno solo. De pronto, cuando van a encontrar su encuesta, dicen, ahora cuál es el reporte, porque no lo encuentran. Entonces, ha habido esos escenarios. Con Junín, por ejemplo, pasó eso. Entonces, tuvimos que revertirlo para seguir manteniendo su información. Ahora, ¿qué pasa cuando no encuentran su centro poblado? O sea, porque si bien es cierto, ustedes se basan en una lista que les dan, porque es parte de las metas que tienen que cumplir. En la herramienta hay una opción, ¿no? Hay una opción que si es que no encuentran ese listado de centros poblados que está inicialmente cargado aquí, ¿no? Por cada distrito, si no está aquí, hay una opción para registrarlo, como selecciona la opción otro, ¿ya? Es una opción que le permite acá escribir manualmente el nombre del centro poblado, ¿no? Entonces, si no está digamos, en la relación inicial que está ahí, ¿ya? Se registra manualmente, de tal forma de que puedan reportar de esa localidad. Y en este caso también ha habido a veces muchos escenarios, digamos, situaciones en el que a veces para INEI está registrado con una H de más, una doble L, pero ustedes lo conocen distinto. Y como no está igual como está ahí en el listado, lo registran como otro, cuando en realidad sigue siendo el mismo, sino que por un tema a veces lingüístico de que está diferente, lo consideran como otro. Entonces, esas cositas también se han identificado y de hecho el sistema, cuando encuentra esas situaciones, también te va alertando y te va diciendo, por favor, confirma si estás seguro, porque a veces por un tema visual o de estar registrado, a veces no lo logras ver a simple vista, pero para esas cositas, digamos que hay ayudas en el sistema para que te ayude a confirmar en todo caso si es que lo que realmente estás reportando corresponde a esa localidad, ¿no? Entonces por ahí hay temas de validaciones de vigeo, ¿no? Para asegurar que realmente estén ingresando por esta opción u otro solo cuando no está aquí, ¿no? Solo cuando no está aquí. Ahora, esto obviamente va a generar un registro sin tu vigeo de centro poblado, ¿no? Ahora, hay situaciones que han usado esta opción de otro también cuando pues no lo encuentran, ¿no? Como funciona, ¿no? No existe esa localidad con ese nombre, porque probablemente INEI te dice en este distrito existen 20 centros poblados, pero la realidad no es esa, hay 30. Entonces, ¿qué pasa con los otros centros poblados, no? Entonces, como no está en esta relación, le ingresas manualmente y por aquí se te habilita una opción que dice básicamente anótame el centro poblado que está más cercano a ese vigeo que estás, a ese centro poblado que no tiene vigeo, ¿no? Básicamente eso. Por acá se te habilita esa opción, ¿no? Anota por acá el centro poblado más cercano, o el vigeo del centro poblado más cercano como referencia. Al final, digamos que sí permite la herramienta poder reportar información de esos centros poblados que probablemente no aparezcan en su listado, ¿no? Entonces, por ahí que sí se está considerando esta alternativa, ¿no? ¿Sí más alguna duda? ¿Sí? ¿No se lo encuentro? Ya. Inicialmente ahora, o sea, como estamos en etapa de supervisión y justamente ahora, luego de terminar esta charla, seguramente que va a haber coordinaciones con nuestra oficina para hacer las adecuaciones que se necesitan. Pero el módulo 4, de hecho, va a aparecer aquí mismo. Inicialmente aparecía, ¿no? Pero de hecho aquí está. Solo que acá, por una cuestión a veces del tamaño de la pantalla, de la resolución, hemos tratado de considerar las columnas que son necesarias, pero por acá está el módulo 4. Entonces,
Al seleccionar esto, por aquí va a aparecer, ¿no? Al final, acá va a estar considerado, ¿no? Y por aquí van a acceder a su módulo que le corresponde. Ahorita los que no acceden están haciendo ajustes, pero inicialmente incluso han reportado información del módulo 4. Tienen, y esto tiene que ver mucho con la respuesta que dan en el módulo 3, cuando especifican el tipo de sistema. La pregunta 134, ¿no? Ahí especifican qué tipo de sistema y según eso se habilita, digamos, en el módulo 4 sobre infraestructura puntualmente tenemos un formulario bastante extenso que está dividido en 4 grupos, 4 módulos, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ¿no? Que el sistema ya automáticamente, en función de la respuesta que dan en el módulo 3, le abre determinado módulo, ¿no? Porque cada, digamos, según cada tipo de sistema que selecciona, tipo de sistema de agua, se les habilita las opciones para que lleguen, ¿no? Entonces, eso va a estar ahí. Luego de hacer las coordinaciones, se va a restablecer. Y la información que tenga inicialmente reportada, pues ahí va a estar, no hay problema. ¿Alguien más tuviera alguna duda? Ojo que se van a hacer las adecuaciones. Como comentó aquí el amigo, se van a hacer las adecuaciones para contemplar lo que para ustedes realmente les va a ser útil, ¿no? Esto es básicamente una forma general de cómo está operando, pero se van a hacer las adecuaciones necesarias, ¿no? Y las opciones van a estar ahí solo para si corresponde, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, dice que lo apague. Gracias. Bien, lo que vamos a continuar es el tema de sobre lo que hemos conversado el día de ayer y el día de hoy, sobre lo que nos han expuesto los amigos de SAA. Eso lo vamos a volcar parte en las fichas que venimos elaborando, ¿no? Vamos a seguir con la presentación de César Huerta, que va a ser la parte de diagnóstico. Lo que tenemos que tener claro es que cuál es la recomendación y cuál es la experiencia que hemos tenido de Roma, ¿no? Es que el agente o los agentes a quienes vamos a asignar el servicio es determinante, ¿no? Tenemos que, y ahora no vamos a tener muchos proyectos, así que eso va a ser mucho más sencillo, ¿no? En cada unidad territorial ya conocemos cuál ha sido el rendimiento de la gente, quiénes han respondido mejor, ¿no? Esto podemos evaluarlo y asignarle a ellos, porque para esto no vamos a hacer una convocatoria abierta, sino va a ser una convocatoria en la cual, habiendo evaluado a quienes han respondido mejor, a ellos podemos citar. Eso va a estar en la norma. Ya, gracias. Yo creo que sí. Gracias. Bueno, de todo, buenas tardes. Estamos proponiendo para Aguamás, con la experiencia que hemos tenido de Romasdi, lo siguiente, ¿no? Si vamos a iniciar con la fase de diagnóstico, como bien es cierto, como dice su propio nombre, ¿no? En esta fase vamos a determinar si efectivamente nosotros vamos a intervenir o no en el sistema, tanto sea de agua o de saneamiento, ¿no? En las actividades, a diferencia de Romas, en este programa vamos a intervenir con rehabilitación también, ¿no? Para eso estamos planteando 7 etapas. Tenemos ahí la etapa de contratación de agentes externos y asignación de sistemas, ¿no? Vamos a ver, la segunda etapa es contratación de laboratorios acreditados. Como tercera etapa tenemos la etapa de inclusión. La cuarta etapa, verificación y recojo de datos en campo, y quinta etapa, etapa de elaboración y presentación del diagnóstico. Sexta etapa, de revisión del diagnóstico, y como séptima etapa, la aprobación del diagnóstico. Bueno, en la primera etapa, el núcleo ejecutor va a contratar a los agentes externos, ¿no? En este caso va a ser netamente al que nosotros vamos a denominar proyectista. Se le va a asignar un promedio de 5 sistemas. Ese proyectista se va a encargar de desarrollar todas las actividades de inspección netamente, ¿no? del diagnóstico. Como segunda etapa está la contratación de laboratorios acreditados.
En esta etapa el núcleo ejecutor va a ser quien va a contratar a los laboratorios acreditados, ¿no? Por INACAL en este caso. Es muy importante, o sea, cuando se elabore las bases y los términos de referencia, señalar que el laboratorio realice la toma de muestra, ¿no? Como bien es cierto, el ingeniero Carlos dijo que para este programa las unidades territoriales van a tener entre 2 a 3 proyectos, ¿no? Más no, o sea, los laboratorios igual no van a tener la carga que tuvieron con Romasid, ¿no? En la etapa de difusión, el supervisor técnico territorial, como el día de ayer había mencionado también Carlos, que eso lo contrata, para esa fase de diagnóstico lo va a contratar la unidad territorial. Ellos previamente, como ahora están siendo inducidos, ustedes también van a transmitir a los supervisores técnicos, también se está programando otras charlas para ellos, que se va a centralizar, me parece, se va a nuclear, ¿no? Varias unidades territoriales, y yo creo que les va a dar mayor alcance el ingeniero Carlos, que también van a ser inducidos, como nosotros, ¿no? En esas etapas, quienes van a transmitir a los agentes externos que se contratan. La cuarta etapa, la más importante, ¿no? Recojo de datos de campo. Nosotros estamos identificando acá cuatro acciones que se va a realizar, ¿no? Primero, las acciones que va a tomar en cuenta la ORNE y la UT, ¿no? Previamente a hacer la visita de diagnóstico. ¿Qué acciones va a recoger el proyectista? Las acciones netamente del supervisor técnico territorial y las acciones del laboratorio acreditado, ¿no? Como la experiencia de Romasid nos presentó los resultados del análisis de agua después de un mes, ¿no? Esperemos que, bueno, en algunas unidades territoriales es lo que ha pasado, ¿no? Sí, han demorado, o sea, si bien es cierto, nuestro término de referencia para en ese momento era el consultor, en este caso va a ser el proyectista, el contrato era por un mes y tenía que esperar los resultados del laboratorio para que puedan entregar su informe de diagnóstico. Esperemos revertir en Agua Más, a razón que tenemos menos proyectos. La quinta etapa de elaboración y presentación del diagnóstico, nosotros en la guía, se ha elaborado una guía de diagnóstico, estamos proponiendo tener a modelo de lo que es el sector, lo que es vivienda, estamos adoptando lo que son las características de presentación y el contenido mínimo. ¿Con qué finalidad les estamos dando todas las pautas? Para que ya no, en lo posible, las preguntas que nos hagan las unidades territoriales sean mínimas, ¿no? Porque y se trata de estandarizar también todos los modelos, porque en algunas unidades territoriales presentaron un tipo de diagnóstico con lo que nada más se había establecido en los CDR, otros ampliaron, cada uno presentó a su manera, ¿no? Cada unidad territorial. Como contenido mínimo se está proponiendo el índice, memoria descriptiva, antecedentes dentro de la memoria descriptiva, descripción del sistema existente, evaluación de la capacidad operativa de mantenimiento del sistema. O sea, sí o sí se tiene que también hacer parte social, ¿no? Indagar cómo está su HAS, si tiene todos los documentos de la HAS, ¿no? Descripción técnica de las actividades a realizar en intervención y un cuadro resumen de metas. Ya en el diagnóstico ya nos tiene que decir, ¿sabes qué? Si es reposición, operación, tiene que decir qué equipos va a tener que reponer, ¿no? Y por decir, en lo que es tarrajeo, qué parte ya tendría que darnos ya un metrado tentativo.
Eso va a ser el cuadro resumen de metas. En memoria de verificación de cálculo, como bien es cierto, se había mencionado con el equipo SABA, de todos modos vamos a verificar las dimensiones, ¿no? Con todos los parámetros de diseño que se ha utilizado. Si aún el sistema existente, con el caudal que se diseñó o con el caudal que tiene, va a poder cubrir, ¿no? Va a poder estar dentro del marco de agua más. También vamos a tener la interpretación de resultados del análisis de agua. Y bueno, en este se les está exigiendo a nivel de croquis. Los croquis tienen que ser detallados, tienen que tener medidas, descripción, cosa que en Roma no muchos han cumplido con esto, ¿no? Y bueno, el panel fotográfico, conclusiones y recomendaciones, y solo como anexo vamos a tener los resultados de análisis de agua y el padrón de usuario, ¿no? Que va a ser parte de su verificación de cálculo. En la revisión del diagnóstico, bueno, el proyectista va a presentar su diagnóstico en un plazo que lo estamos determinando también nosotros, recién está en propuesta, al supervisor técnico territorial, quien de no tener observaciones va a otorgar la conformidad, ¿no? Y si las tuviera también tiene que ya proponer un plazo prudente y hacer cumplir lo que dicen sus términos de referencia, ¿no? Ya que si hay que penalizarlo tendremos que hacerlo. Y bueno, la aprobación del diagnóstico es el jefe que se está proponiendo, que el jefe de la unidad territorial, con el informe de conformidad del supervisor, apruebe el diagnóstico. Bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, A ver. una consulta. Indicaste que en el anterior Roma sí se llamaba, ¿no? Así es. Hubo un problema, un cuello de botella de que se demoraban los análisis. ¿Cuál fue el problema, el diagnóstico? Primero era que por la magnitud se intervino en 16 departamentos, ¿no? Hubo departamentos como Cajamarca, Cusco, que demandaban de grandes cantidades de muestras, ¿no? Tomas de muestras, mayor a los 400. Incluso Huaraz también tuvo algo de 300, 390 inicialmente. Y los laboratorios no se abastecían. Muy aparte que bueno, se había quedado que iban a ser laboratorios acreditados, ¿no? En ese tiempo era por Indecopy, ya recién ha entrado a INACAN, y eran muy pocos y escasos, ¿no? Aparte, como te digo, o sea, revisar, evaluar la magnitud de muestra les ha demandado de mayor tiempo, ¿no? ¿Qué problemas también hemos tenido? Por decir, la gran mayoría, yo creo que ninguno de las unidades territoriales ha logrado comprometer al laboratorio en su contrato a realizar la toma de muestra, ¿no? Más bien solo les han hecho una inducción previa a los, en ese caso eran los consultores, que ahora se van a denominar proyectistas, para que ellos realicen la toma de muestra, ¿no? A las fuentes de agua. Y en los sistemas que bueno, en ese tiempo se habían focalizado por centros poblados, cuando hacíamos la inspección encontrábamos más de 2 sistemas. Y un sistema tenía más de 2 fuentes de agua, ¿no? Y así es lo que ha ido creciendo esas muestras de agua. La muestra es por cada fuente de agua. Así es. A ver. Quisiera que me aclare si ahora los laboratorios hacen la totalidad de los parámetros que solicita el análisis de agua o parte lo hacen en bueno, eso estamos planteando, ¿no?
estamos proponiendo como no tenemos tanta carga, o sea, vamos a tener 2 proyectos por unidad territorial y estimamos que ya se ha incrementado los laboratorios, ¿no?, acreditados. Estamos estimando que ellos ya pueden apoyarse con su personal a realizar la toma de muestra, para ya no tener excusas. Por decir, el laboratorio que nosotros hemos consultado, como lo que ponía el de Cajamarca, ellos decían, no, pero nosotros no hemos hecho la toma de muestra. No sé en qué condiciones ha llegado al laboratorio. Si bien es cierto, nosotros lo inducimos, mas no garantizamos que se haya hecho correctamente. Para evitar eso es que queremos que ahora en sus contratos se comprometa al laboratorio que realice la toma de muestra. Perdón, lo que preguntaba era si ahora los laboratorios hacen la totalidad de todos los parámetros que hay que medir. Los acreditados sí, en ese momento habíamos, cuando ya no tuvimos, por la gran demanda de laboratorios, la segunda opción era tomar laboratorios de la Dirección de Salud, ¿no? Eso es lo que nos obligó a hacer en Roma DIF, ¿no?, a medida que ya no teníamos laboratorios acreditados, a universidades, y es ellos quienes no han tenido la capacidad de todos los parámetros, pero los acreditados sí tienen pueden evaluarse todos los parámetros. Ingeniero, una consulta. Hay universidades que están acreditadas, pero te indican ahí solamente por los 2 parámetros. Pero explíqueme eso, porque, o sea, tácitamente yo digo no está acreditado por las 34, 32, acreditado 2 parámetros. Sin embargo, hacen el total. Hacen el total. Bueno, estamos en nuestro país, lamentablemente es así. Es muy importante establecer los términos de referencia antes de hacer el contrato. Ya como la experiencia que tenemos, bueno, al menos los que han participado en Roma DIF, Huaraz conoce muy bien la universidad, me parece que es y hay que prever eso, ¿no?, que no vuelva a suceder. Buscar de Lima. Buscar de Lima. Sí, se van a abastecer. Pero el costo de llevar todo un técnico hasta una captación. Bueno, yo creo si queremos tener buenos resultados tendremos que no medirlos del presupuesto, porque yo creo que no hay ningún tope. Lo que sí tal vez va a ser la demanda, ¿no? La demanda que nos va a obligar tal vez a nuevamente tomar el más fácil, ¿no?, el más cercano. El diagnóstico mencionaste que yo he filtrado. Sí, así es. De alguna manera hay que estimar que hay un monto tope por cada proyecto, o sea, va a verse igual que en Roma se tenga un monto tope. No. En Roma tampoco hubo un monto tope, o sea, cuando nosotros habíamos realizado el cálculo era un promedio para estimar cuánto nos iba a demandar. Que iba a ser un PIB, se estimaba el proyecto. Claro, eso sí, ahora tenemos que, bueno, lo que son PIB no se va a intervenir, eso creo que ha sido la charla de los primeros días. Definir lo que es rehabilitación, ¿no? Porque ahí escucha que va a ser rehabilitación de un tanque que se puede construir nuevamente. Definir qué actividades se deben hacer en ese sentido. Claro, el concepto de rehabilitación, lo que dice el INVIALTP es, te dice, no puede reemplazar una infraestructura con las mismas dimensiones, dice, no, sin variación alguna, pero más aún lo que ayer también comentaba, Carlos, es que también hay una tolerancia de los 20%, ¿no?, que le manifestó el MEF, pero hasta ahora no tenemos eso bien concretizado, ¿no?, que sí también vamos a exigir que nos respondan. Yo creo que va a ser bajo documento, porque como yo también les decía, pensando en voz alta, decía, no, pero si en Roma, si bien es cierto que los hipocloradores, nosotros en esa función solo era reponer, si bien es cierto el insumo que anteriormente se utilizaba ya no es comercial, pero nosotros hemos hecho un mejoramiento, hemos cambiado por
sistemas de exploración, ¿no? Que son los de goteo, pues se ha mejorado, más no se ha repuesto. Tal vez en ese concepto, igual los cercos perimétricos, si bien es cierto, ustedes no existían, o si existían eran los de madera rolliza y con alambre de púas, pero también hemos hecho ahí un mejoramiento. Tal vez por ahí tendríamos que, y como les voy a decir, ahí debemos sacar la vuelta a lo que decía Romas, pero aún así el sector permitió, ¿no? Por ahí hay documentación de lo que es los sistemas de exploración. Tal vez con esa figura también podríamos, en este caso de saneamiento, por las VS de hoyo seco, alquilado, tal vez por ahí tendríamos una opción de cambiarlo con arrastre hidráulico, ¿no? Como una mejora. Tendríamos que consultar. Sí. Como ejemplo concreto, por ejemplo, en el caso de rehabilitación, si existe un reservorio de 10 metros cúbicos, que está todo rajado, lo puedo reemplazar por otro lado, ¿no es cierto? Correcto. Ya. Y incluso lo puedo cambiar de ubicación un poco, lo puedo trasladar porque de repente el sitio no es adecuado, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Porque con esa misma lógica ayer se dijo que si la captación se secó, no podía hacer otra captación, pero yo pienso que sí se podría hacer, porque si es el mismo caudal, podría captar otra captación con el mismo caudal que tenía el otro. No entiendo por qué ayer se dijo que no. Pero claro, eso ya estarías haciendo un mejoramiento. No, pero no es mejoramiento, es una captación de las mismas dimensiones con el mismo caudal. O sea, es otro foro, otra fuente, que tiene el mismo caudal que inicialmente tenían los otros. Como te digo, sí, yo estoy de acuerdo, o sea, si hay varias interrogantes que el sector nos tiene que responder, pero tiene que ser tal vez ya no verbal, sino con un documento. ¿Para qué? Para que después nos sirva de aval, porque a veces nos salimos de lo que del marco de agua más en este caso, ¿no? Y por las definiciones son claras, ¿no? Te dice, o sea, tú puedes rehabilitar, pero que no varíe en ninguna dimensión, es lo que te dice, que es lo que es rehabilitación. Y hace referencia en el mismo espacio, no te dice, oye, ¿sabes qué? Menciona, porque te va a traer mayor costo el yo moverlo a otra ubicación, voy a tener que hacer nueva línea de conducción o incrementar, ¿no? El metrado. Ya estoy haciendo un mejoramiento y creación, ¿no? Los proyectos que he visitado de Roma, había muchos sistemas que, como sabemos, ya son antiguos, que intervinieron en Roma. Pero esos proyectos, como se señaló, no mejoras quizás la dotación ni de alguna manera la amplificación para más beneficiarios, sino la idea era mejorar la calidad del agua. Pero en ese sentido, en las intervenciones había poblaciones había usuarios que tenían agua y había parte de la población que tomaba, me parecía contradictorio porque tomaba agua sin ningún tratamiento. En el diagnóstico hay que desestimar ese tipo de poblaciones, ese tipo de intervenciones, porque de alguna manera ocasionó un conflicto social, porque incluso había poblaciones que parte de una población no tenía agua clorada, pero era otra sí. ¿En un diagnóstico se debería desestimar ese tipo de intervenciones? Primero, bueno, en la verificación tendríamos que ver por qué no tiene el otro sector de agua clorada, ¿no? Tuvo 2 reservorios, solo proyecté, o sea, como consultor solamente vi a un sector y el otro sector lo dejé ahí porque tal vez tuve una idea errónea en ese momento. Podría ser, ¿no? Y hay otro tema también que creo me parece que pasa por ahí en turno. Hay veces nosotros los profesionales llegamos a hacer una visita en campo y vemos siempre, ¿no?, el alboroto de la población, porque ya sembramos ahí un motivo para que ellos nos acompañen, pusimos esas expectativas en su cabeza y por querer nosotros quedar bien, hay veces nos salimos del marco, ¿no?, en este caso que fue Roma D, intervenimos en donde no debíamos estar. Lo que fue en Selva, yo recuerdo en Pucallpan, no debimos intervenir en varios sistemas de agua. Ahí te viven los profesionales. Igual cuando fui a Huancavelica, Cajamarca, no encontraron la captación y tenían que hacer parecer que hubo, ¿no?, que hubo una captación y al final han terminado por crearlo la captación. Eso ya no se debería de repetir, ¿no? Por eso es lo que
se está planteando como un prediagnóstico que lo va a realizar el supervisor técnico territorial. Y para eso también se espera el compromiso, la responsabilidad que pueda tomar él, ¿no? Porque llega a un pueblo, se le acerca un dirigente, le cae bien y le va a dar forma. Eso no debería de repetirse. También, o sea, no han hecho un buen diagnóstico. O enviaron a un asistente, eso no debería de volver a repetirse con toda esa experiencia que hemos tenido. O sea, muy importante es el diagnóstico. Otros dicen, no, el diagnóstico en un día he barrido con 2 o 3 sistemas, y no es así, ¿no? Si bien es cierto que somos ingenieros, y si tú vas a hacer un buen diagnóstico, mínimo es un día. Si eres veloz por el horario, vamos a considerar el clima, pero es por un sistema, 2 días estamos estimando, hasta 3 yo estoy por sistema, ¿no? ¿Por qué lo estoy poniendo a detalle? Porque si tú no haces buen tu diagnóstico, no vas a sacar medidas, no vas a poder elaborar bien tu expediente ejecutivo, porque ya no vas a regresar. Tienes que recoger la mayor información que puedas, ¿no? Cuando vas a campo, y tiene que ser a detalle. Y eso solo se va a hacer en el diagnóstico. Y el expediente ya no fuiste, ¿no? Ya no fuiste, tomaste mal lo que fue en Romas, enviaron a su asistente no tuvo el suficiente criterio, y al final con el panel fotográfico ha tenido que asumir, ¿no? Nada más. Que en muchos casos no han coincidido, ¿no? Yo he revisado varios expedientes y el 90% no coincidía con lo que tú podías percibir en el campo, ¿no? Y todos eran copy y pega. Si bien es cierto, el equipo SABA nos proporcionó de los sistemas de cloración un plano típico, y todos copiaron, ¿no? Todos copiaron sin ninguna dimensión. Igual los cercos perimétricos, ¿no? Se les dio como modelo base, pero al final nadie se tomó el tiempo de hacer las medidas reales. O sea, tú apreciabas en campo, tenías desniveles y no había esos detalles. Una cosita, ahí tenemos el problema del diagnóstico, que es muy importante. Incluso cuando yo fui a ver un asistente, en el expediente mismo incluso no figuraba el metrado, digamos, real de la tubería. La instalación era 1,5 pulgadas, y en el expediente estaba pues 2 pulgadas. Entonces, reemplazar toda la tubería, todo el sistema. Entonces, mi observación era que para el diagnóstico se toma en cuenta en el TDR, que es lo más importante, porque el que va a hacer el expediente definitivo a la final a veces ni va, se basa en el diagnóstico y punto, manda al asistente y todo. Entonces sería muy importante que en esta fase del diagnóstico el profesional sea pues de experiencia, y no, digamos, invitemos muchas veces en las zonales, invitamos al amigo, porque ya somos amigos hace mucho tiempo, ¿no? No, y ese es el fracaso que tenemos en Roma. Así es. Bueno, yo creo que han tenido bastante experiencia en Roma. Bueno, los nuevos sí que recién están incorporando las nuevas zonales. Esperemos que recojan toda esta experiencia y no vuelvan a seleccionar al amigo, ¿no? Al amigo bueno sí, pero al amigo que no nos cumple tal vez no. Ya no debería de suceder eso. César, ¿podrías hablar de los plazos en lo que es diagnóstico? Porque en realidad el diagnóstico en Roma lo habíamos pensado como, digamos, el laboratorio y digamos el recorrido que hacía el profesional, punto, y hicimos en un mes. Pero ahí estás haciendo siete etapas
habría que analizar bien el asunto del plazo del diagnóstico, ¿no? No sé si ya lo has analizado, visto si... Bueno, yo estoy proponiendo hacer inclusive los TDR de los contratos que sean por sistemas de agua, ¿no? Y el costo también sea por cada diagnosticas tu sistema de agua y por eso te pago, ¿no? Y la segunda etapa, que es la elaboración de expediente, igual, ¿no? Porque va a haber muchos sistemas que se van a caer, tal vez, ¿no? Vamos a decir por la experiencia de Cajamarca, que se cayeron como 240, algo así, ellos tenían 480 más o menos, ¿no? Como sistemas de agua. Y claro, fue por la calidad del agua. Y bueno, nosotros, recién lo estoy analizando, he propuesto, como les estaba exponiendo, o sea, 3 días de diagnóstico en campo por cada sistema, ¿no? Muy dependiente, a veces decimos cercanos, pero nos vamos a visitar, no están tan cercanos, ¿no? Hay que considerar también que si llueve, ya perdimos ese día o es mediodía, por eso estamos considerando 3 días por cada sistema de agua. 15 días estaría en campo el proyectista. 15 días estaría en campo netamente con desplazamiento y todo. Y también estamos, con la mala experiencia de los laboratorios, estamos considerando que en los 30 días te deben dar los resultados. Y mes y medio debería de presentarnos todo el contenido que estamos solicitando, ¿no? Que es más completo, es casi un semi-expediente, ¿no? Solo que va a ser a nivel de croquis. Va a tener metas, ya las metas ya deben estar predefinidas, ¿no? Salvo las que se va a rehabilitar, porque sí, tal vez ameritan de un estudio de mecánica de suelos o tal vez un estudio hidrológico en el caso que tengamos pozos de agua. Mes y medio sale el diagnóstico. Pero eso considerando que cada localidad tiene un sistema, ¿verdad? En Roma se ha visto que a veces tenían 2 sistemas, hasta 3 sistemas. Claro, como les vuelvo a repetir, no va a haber un prediagnóstico que lo va a hacer el supervisor técnico territorial. Ellos van a hacer ya una precalificación, vamos a decir así, porque ya hicieron una visita relámpago, supongo que va a ser, que ya debería desestimar algunos, ¿no? Para no estar haciendo doble trabajo. Solo se debería de caer por análisis de agua. A mi parecer debería de ser así. Pero lo demás, o sea, si interviene o no, por decir, los que son con planta de tratamiento no están completas, ya deberían de desestimarse, ¿no? No, a lo que me refería es que el cálculo han hecho 15 días, porque son 5 sistemas en promedio. No, en promedio, pero pueden ser más. O sea, estoy considerado, digamos, por eso les decía, ¿no? Un sistema por localidad. Claro. Pero pueden tener 2 sistemas en la misma localidad. Claro, se le dará más tiempo. Bueno, en este caso, en Aguamás estamos viendo ya que ya tenemos un contenido mínimo de diagnóstico, caso que no había en Roma. Claro. Y yo te sugeriría en el tema de croquis, en el 5.3, debemos incluir, si tengo yo un plano clave, una captación, un reservorio, en el mismo plano hacer una leyenda, qué actividades voy a hacer, de modo tal que el plano me hable solo. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces yo estimo que ya de acá de la CS, bueno, tú estás encargado en este tema, ya hacerlo lo más digerible. Y nosotros en la UTE, con toda autoridad, hacemos cumplir todo lo que ya está escrito. Sí, eso se quiere, ¿no? Se quiere realizar eso. Para todos hablar un solo idioma, ¿no? Y como dicen, lo más digerible posible, ¿no? En las actividades de reposición como experiencia ha quedado que son un poco complejas porque muchas veces es a criterio del consultor que hizo el expediente ejecutivo, que muchas veces ellos lo consideran, ponte, un pintado o un cambio, digamos, parcial de la válvula, pero vas al campo a la hora de ejecutar el trabajo y tienes que cambiar totalmente ese equipo, ese accesorio o una bomba, ¿no? Algunos consideran reparación y vas verdaderamente al campo y hay que comprar otra bomba. En ese sentido, hay muchos imprevistos que se presentan en este tipo de intervenciones.
¿se ha considerado una partida de alguna manera que supla esos cambios que se generen ya en campo? Algo así como imprevistos, que he visto que en otros proyectos de saneamiento sí lo consideran. ¿El proyectista sigue siendo residente? Puede ser. Puede ser. Puede No, ser. para evitar justo lo que consulta, ¿no? Porque lamentablemente a veces Claro, hacer un expediente. No, es que el tema es que en este tipo de intervenciones es más engorroso que hacer un expediente nuevo, que hacer un mejoramiento, rehabilitación, eso todos lo sabemos. Y de modo que el que ha formulado el expediente tuvo un criterio y el que ejecuta no se ubica en ese criterio. Y empieza ahí la marcha de mandarnos cartas, nos responden, observamos, nos responden y nunca empezamos el proyecto. Que estuvo mal, Bueno, se está proponiendo que sea emisión, ¿no? Al igual que en mi abrigo, que sí considera que interviene en la etapa de preinversión, luego interviene en la etapa de inversión, de ejecución, se está evaluando eso, y justamente por algunas recomendaciones del área de supervisión específicamente, no se ha hecho que sea un mismo agente. Pero esto no implica que no sea, sino que como ahora tenemos un agente que va a participar en la etapa de diagnóstico y elaboración, un agente de la unidad territorial va a supervisar la labor a este señor, él va a recomendar si es que ese profesional debe seguir a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, eso va a ser la potestad de la zonal y la responsabilidad de la zonal de cómo resulte el proyecto finalmente, porque lo va... ¿Cuál es la diferencia de esto? La diferencia de esto es que primero apostamos que la persona que vamos a asignar es un profesional adecuado. La experiencia de Roma ya no ha debido arrojar de los 40 que han participado, 5 al menos deben ser buenos. Debe ser así. A esos 5 buenos le vamos a asignar, o nosotros mismos, como en algunas zonales no hay tanta labor, nosotros mismos vamos a hacer esa supervisión. Hay recursos para lo que es la visita de campo, entonces vamos a supervisar que lo que está proponiendo está adecuado y viendo la compatibilidad, entonces sugerimos que él también sea el que sigue en la siguiente etapa. Entonces él va a ejecutar los mismos que proyectó. Y ahí ya no va a haber esa duda, ¿no?, de que no haya elaborado bien su proyecto, sino hemos verificado nosotros como unidad territorial que lo ha elaborado bien. Y quien va a supervisar eso sí, ya lo contrata en núcleo. El mecanismo ahora, como lo está explicando César y como lo hablamos ayer, es una primera etapa. Las unidades territoriales son las que van a ir a ver cada sistema y van a ver si ese sistema se adecua a una intervención de agua más, ¿no? Y y la sugerencia que nos dieron en la mañana, en algunas zonas sabemos que tenemos problemas serios con lo que es pH. Entonces, evaluaremos y compramos un pH, ¿no? Y este agente que es de la zona irá con su pH y hará los controles adecuados, para que por pH después no se nos caiga el proyecto. Para hacer eso. Hay unos que valen comparadores de pH en cloro que valen 30 soles, ¿no? Se ha hecho pastillita y... Por eso, o sea, con eso ya evitamos que en la siguiente etapa se caiga el proyecto por pH. Una pequeña consideración respecto a lo que es el pH y particularmente para, por ejemplo, uno de Arequipa. Generalmente el pH varía en función a las estaciones también. Porque no vaya a ser que en el momento que vayan al campo salga un pH, por ejemplo, neutro de 7. Entonces está muy bien. Pero generalmente en las zonas volcánicas va variando. Y más se convierte en agua ácida. Entonces, si en el momento en el que está neutro, es decir, que registran y lo ven como óptimo, eso va a variar en el tiempo. ¿Y qué va a pasar cuando en determinado tiempo ese pH sea ácido? Ese va a ser el problema. Por eso tengan cuidado, particularmente en la zona volcánica, que es Tacna y Arequipa. Y vamos a tener que evaluar eso. Ahora, en esa primera etapa, que somos nosotros los que salimos, ahí se va a determinar si se adecua o no, y entonces lo asignamos a este agente que va a ser el proyectista. Ese proyectista, de acuerdo a lo que ha dicho César, va a hacer diagnóstico. Y el diagnóstico va a elaborarlo con el detalle suficiente y por eso se ha dicho ya unos contenidos mínimos para no tener el problema de que tuvimos en Roma, que como no había un contenido mínimo, cada uno presentaba lo que quería y todos eran diferentes. Entonces ahora ya no, ahora ya va a haber una estructura
y cada uno va a presentar de acuerdo a este reporte. En esta etapa difícilmente se va a caer por las cuestiones de cálculo, diseño, eso no se va a caer. Lo que se puede caer en esta intervención es por los resultados del análisis de agua, de la lactosa. Y la idea es que acá el agente ya levante toda la información, ya traiga información sobre costos, todo de tal manera que en la siguiente etapa es gabinete nada más. La elaboración del expediente técnico es solo gabinete. Al final, el expediente va a ser tanto lo que es el diagnóstico y el expediente técnico. Eso va a estar como expediente que va a servir para la ejecución del proyecto, ¿no? Esa es la idea que tenemos en esta intervención de Aguamar. Algunas cosas de lo que nos ha dicho hoy día, o todas las cosas de lo que nos han dicho entre ayer y hoy, los amigos saben que tenemos que incorporar a nuestro mecanismo tanto de diagnóstico como ejecución. Hay que incorporar la participación del agente social coordinadamente con el agente técnico, ¿no? ¿Quién es el encargado de poner en marcha el sistema? Particularmente, pienso que debe ser residente, porque es un residente, ¿no? Debería ser, o deberíamos evaluarlo, quizás hay que evaluar eso. Y después ese residente, ¿a dónde nos debe llegar? A que el sistema esté calibrado. Le tomará 3 días, 4 días, pero su resultado es sistema calibrado. Y de ahí, ¿quién es el que debe hacer la siguiente labor? ¿Y quién es el que debe conocer muy bien todo lo que nos han explicado? Son los sociales. Porque los sociales son los que se van a quedar y van a dar realmente la sostenibilidad a esta intervención. ¿Por qué? Porque ellos se van a encargar de ir durante 2 meses enseñándole y haciendo el seguimiento a que ese sistema opere adecuadamente, se clore adecuadamente, se cargue adecuadamente y se haga una costumbre de sacar esos resultados que hoy día nos mostraron, esas cosas. Eso debe estar en nuestra guía, debe estar en lo que corresponde al diagnóstico, lo que corresponde al expediente técnico, lo que corresponde a la guía de instrucción y lo que corresponda también en el instrumento de capacitación social. Una cosita, una observación. En el caso de Roma sucedió lo contrario. La parte social avanzaron como locos, disculpen, ¿no?, el término, y los otros se quedaron. ¿Qué pasó entonces? Había una diferencia de trabajo. Y cuando el problema sería que paralelamente se haga y ya los sociales después conduzcan, porque los sociales también tienen que conocer todo el sistema de instalación, Es por eso que la idea de este taller que ha sido. En Roma, ¿cómo fue? La capacitación técnica solamente fueron los ingenieros. La capacitación social, que demoró 4 días, creo, la vez pasada, nos dieron bastante instrumento, fueron aparte. En cambio, ahora, ¿qué cosa hemos querido que debe hacerse? Nos juntamos todos y aprendemos todos. De tal forma que esto, ya nosotros hemos recibido estos 3 días y vamos a poder replicarlo. No solo, siempre van a estar con nuestros amigos SABA, siempre vamos en cada unidad territorial, ya está SABA, a través de las unidades, a través del Centro de Atención al Ciudadano, al cliente y a decir. Entonces, con ellos vamos a coordinar y nos van a acompañar, ¿no? Para poder capacitar, no solo en este nivel, allá a los agentes, y no van a ser tantos, ¿no? Anteriormente llenábamos un auditorio de 100 personas, ahora no, serán pues como máximo 15, porque entre técnicos y sociales, y tienen que ser a todos también, ¿no? Pero hay un detalle ya más social, el trabajo del social a veces ya un técnico no tiene que estar, pero esto lo que hemos aprendido acá, sí debe saberlo bien el social, ¿no? Bien. Yo quería hacerles presente un error que se ha visto en forma recurrente, es lo de los cercos. Siempre hacían un detalle en el expediente, un detalle típico de un cerco horizontal, bien cuadradito, pero en la parte topográfica no coordinaba con ese detalle que bien presentado, y después se veían unas luces por debajo del cerco horrorosas que no tenían sentido de hacer esos cercos, ¿no? Sí, eso ya es la experiencia que hemos tenido, no solamente en Guano, así en general, en todas las zonas, ¿no? Pues esa experiencia ya es aprendida, que cada supervisor conocemos, cada gente de acá conocemos, y podemos mejorar en eso. La buena noticia es que sobre algunas cosas es que
en lo que es reposición. En lo que es reposición, si teníamos una tapa de concreto, específicamente la debíamos reponer de concreto. Si teníamos un reservorio, digamos, no reservorio, sino si teníamos un cerco, o si teníamos un cerco que era de postes con alambre, tenemos que reponer las mismas características. Pero ahora el sector ya ha normado sobre eso. El sector ha normado, según lo que nos han indicado, es que los cercos son con mallas olímpicas. Entonces, y el sector dice, ustedes deben implementar aquello que nosotros hemos normado. O sea, no vamos a tener dificultades. Si es una tapa de concreto, la reemplazamos por las tapas que nos han enseñado acá, la metálica. Si es una malla de cerco de púa, con su malla olímpica, o sea, no vamos a tener complicaciones en esta etapa. No. Si es el clorador, ese chiquito que teníamos, ahora tenemos la justificación de que con los equipos que nos han mostrado acá son los mismos equipos que están en esa norma. O sea, no vamos a tener dificultades en ese caso. Lo que la ingeniera Blanca hacía, la observación era de que cuando han ido a hacer el diagnóstico han hecho cualquier garabato en cuanto a las medidas de los cercos y las medidas incluso de... Pero a mí me parece que, digamos que eso lo hemos podido, en el diagnóstico, tener error. Pero lo imperdonable es que en ejecución hayan hecho eso. O sea, el diagnóstico no ha podido tener error, pero el ejecutor no puede hacer eso. No, pero esas cosas tenemos conocimiento que ha sucedido y es lo que no se debe volver a repetir. Y es por eso es que, ahora ver este planito. Es que te digo, ¿qué pasa? En Romas estaba todas las dimensiones, todo, ¿no? Entonces han contratado para hacer el cerco perimétrico como si estuviera en el plano horizontal, tal como han hecho los que han hecho el diagnóstico. Y el proveedor ha hecho así. Al momento de llegar al campo, si el terreno era inclinado y tenía una pendiente, había que cortar patas y ya quedaba distinto. A eso voy. Está bien, hay un error ahí. Ha sido un error, eso no se va a volver a repetir, o no se debe volver a repetir. Nosotros vamos a hacer talleres macroregionales convocando no solamente a las unidades que van a participar en esta etapa de Roma, sino van a ser convocadas todas para que todas escuchen la experiencia parte de Roma, qué es lo que va a hacer Obama, para el siguiente año en que vamos a intervenir, ¿no? Bueno, Luis nos explicará algunos puntos sobre lo que es supervisión y de ahí Verónica nos explica algunos temas en lo que es capacitación. Creo que nos vamos a pedido de Verónica.